pájaro en forma de colibrí, decía: ya he ido a ver el lugar. Se extiende allí un muy grande espejo de agua. Allí se produce lo que vosotros necesitáis. Allí os haré famosos en verdad entre todas las gentes. Tenochtli, uno de los sacerdotes aztecas que los guiaba, tuvo una visión profética. Contempló en medio de un lago, que era el gran espejo de agua al que se refería Huitzilopochtli, cómo brotaba un tunal, y encima de él se erguía un águila devorando una serpiente. Esa era la señal del lugar donde la tribu debía fundar la metrópoli mexica. La peregrinación se prolongó por largo tiempo. La ruta no ha sido descrita con precisión. Y aproximadamente en el año 1325, conocido por los aztecas como Año 2 Casa, llegaron a una isla en el lago de Texcoco y hallaron, en medio de los cañaverales, de los carrizos y la lava volcánica, a un águila erguida sobre un nopal, devorando a una serpiente. Esa era la señal, y ese fue el lugar donde fundaron su ciudad. Es importante que los mexicanos de hoy conservemos las huellas de nuestro pasado. Los símbolos patrios mantienen nuestra tradición y las costumbres nacionales. Durante mucho tiempo se dejó a un lado la importancia que tiene el descubrimiento del águila devorando a la serpiente. Esto, que en realidad fue la fundación de nuestro país, antiguamente llamado México Tenochtitlan, es el inicio de nuestras costumbres, nuestra cultura y nuestra civilización. El 14 de abril de 1823, como un homenaje a quienes les debemos nuestra existencia, se determinó que el escudo nacional recuerde este hecho. Pero conozcamos algo más del escudo nacional. El escudo nacional es un símbolo patrio. Todo un equilibrio encierra su significado cosmológico, ya que para los aztecas, el águila simbolizaba la fuerza del sol, o cielo del día. Y la serpiente a la contraparte, la noche. Fuerza de la tierra. El nopal, propio del paisaje de Anáhuac, se consideraba como una planta hermosa y original del Valle Mexica. Por ello, en su honor, a la nueva ciudad azteca se le llamó Tenochtitlan, o lugar de tunas y nopales. Dicho equilibrio está mejor representado en la acción del águila devorando a la serpiente, hecho que, por opinión de muchos compatriotas, simboliza la unión de los ideales que guían a un pueblo para su superación. Este escudo se basa en nuestro pasado y tradición indígenas. Sin embargo, quienes participamos en el desarrollo del México de hoy, hemos modificado algunas cosas. Por ejemplo, la actitud más erguida del águila para representar nuestra dignidad o la ligera apertura de las alas en actitud de combate. Podremos encontrar muchas cosas nuevas en este hermoso símbolo. Obsérvenlo y se darán cuenta, pero además, respétenlo, porque fue nuestra historia la que le dio vida. El que el país del que formamos parte se llame México tiene diversas interpretaciones. En la lengua náhuatl hay algunas palabras afines que pueden explicarlo. Las 7 tribus que venían de Aztlán también eran conocidas con el nombre de mexicas. Al parecer,
en honor de Mexitli o Huitzilopochtli, dios de la guerra entre los aztecas. Mexitli es una de las palabras que pudo dar origen al nombre México. Dicho vocablo, entre otras opiniones, significa ombligo del maguey. Otro antecedente de la palabra México es Mixquitl, vocablo náhuatl que en español señala a una flor de aroma fuerte y agradable, la flor de acacia. Existen otros orígenes y significados para la palabra México, como el que dice que somos el ombligo de la luna. Difícil será de comprobar astronómicamente esta relación. La mejor opinión la tienen ustedes, si reflexionan un poco sobre cómo llegaron a esta tierra, a esta escuela y con esta historia. Veamos otro símbolo patrio que nos identifica como miembros de este país, la bandera. La bandera representa la decisión de todos los mexicanos para vivir en la libertad y defender su independencia política, económica y cultural. Y además es el resultado de una serie de intentos realizados con el fin de unificar el pensamiento y la acción del mexicano. Con una bandera, el cura Hidalgo invitó al pueblo a luchar por la independencia. Con una bandera entró el ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México. Desde la parte más alta del castillo de Chapultepec, Juan Escutia, uno de los niños héroes, envuelto en una bandera, se tiró a las faldas del cerro en defensa de nuestra patria. México también ha hecho historia con sus banderas. El antiguo estandarte azteca era muy vistoso por sus adornos de oro y de plumas de colores. El emblema nacional en la época de Moctezuma Xocoyotzin era un águila con un tigre entre las garras, bordado en un manto de plumas. Durante la conquista, Hernán Cortés usó el estandarte con la efigie de María Santísima, coronada de oro y rodeada de 12 estrellas también de oro. Este fue el inicio de una gran cantidad de estandartes y banderas que surgieron en nuestro país. Entre ellos existieron el estandarte colonial, el estandarte de Don Miguel Hidalgo, la bandera de José María Morelos, la bandera trigarante, la bandera del Imperio de Maximiliano y la actual, que debe estar siempre presente en todas las escuelas, edificios públicos y embajadas diplomáticas que México tiene en el mundo para rendirle homenaje. Para todos los planteles educativos, es obligatorio tener una bandera nacional, la cual deben utilizar en los actos cívicos. En las escuelas primarias y secundarias se le rinden honores cuando menos una vez a la semana. Cuando la bandera está a toda asta, es porque se celebra alguna fecha que nos recuerda un acontecimiento heroico o de gran importancia para los mexicanos. Cuando la vemos a media asta, nos señala que el país está en duelo, manifestando su sentimiento por la muerte de algún personaje o por un triste acontecimiento. México es un pueblo que busca y defiende constantemente su libertad. La resistencia heroica de Tenochtitlan en la conquista, la independencia, las defensas ante la intervención francesa y la intervención norteamericana, así como la revolución de 1910, son solo muestras de lo que nosotros los mexicanos queremos a nuestra patria.
Queremos hacer de ella una nación fuerte, unida y justa para todos y cada uno de sus habitantes. Todo este espíritu del México democrático lo encontramos emotiva e históricamente en nuestro himno nacional, otro símbolo patrio que habla de cómo somos. Al igual que hemos entonado a coro la palabra México, también hemos cantado este himno lleno de vida e historia. Conozcamos un poco más nuestro himno nacional. Varios fueron los intentos para que México llegara a tener el himno patrio actual. Pero ninguno logró arraigar el cariño del pueblo de México. Fue hasta 1853 que durante el gobierno de Antonio López de Santana se convoca a un concurso de carácter literario para buscar la letra del himno nacional. En febrero de 1854, entre aproximadamente 25 composiciones, se da a conocer la letra triunfadora. Pertenecía al doctor Francisco González Bocanegra, originario de San Luis Potosí. Tiempo después, se abrió un nuevo concurso para ponerle la música a la composición de Bocanegra. En esta ocasión, el triunfador es don Jaime Nuno, que concursó con el seudónimo Dios y Libertad. Su composición fue designada como original, enérgica y de mejor gusto entre todos los presentados. El resultado fue este. La letra del himno es un discurso solemne, una especie de llamado que nos define como un pueblo que ama y defiende su libertad. En el himno hay una clara invitación a la solidaridad y defensa de nuestra vida independiente, un grito a la unión de los mexicanos para enaltecer a nuestra nación. Antes de que el invasor tome el país, nosotros habremos ya de haber dado la vida por él. Pero se puede saber mucho sobre el significado del himno. Les recomiendo que lo lean, lo escuchen y busquen en un diccionario el significado de las palabras que no entiendan. Los símbolos nacionales son símbolos de unidad de todos los mexicanos. México, su bandera, su escudo y su himno. A todos los mexicanos nos entusiasma ver nuestra bandera izada en algún evento internacional. Imagínense qué pasaría si no tuviéramos estos símbolos. Somos aproximadamente 70 millones de habitantes dispersos en ciudades, pueblos, villas, rancherías, etc. Todos conocemos nuestra nacionalidad porque tenemos símbolos patrios que nos unen con respeto y cariño a la tierra de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos y demás antecesores, quienes lucharon por el México de hoy y de mañana. Eso es todo por hoy. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy entraremos al mundo de Mesoamérica, donde observaremos los elementos o rasgos culturales comunes, el territorio que ocupaban, las características más sobresalientes de los pueblos prehispánicos, en donde tuvo lugar un gran auge cultural. En esta ocasión, nos centraremos en el pueblo olmeca. En este mapa de las regiones y puntos arqueológicos de Mesoamérica, señalaremos los límites que corresponden a la región olmeca. Al norte se encuentra el Golfo de México. Al sur, las primeras estribaciones de la sierra. Al oeste, el río Papaloapan. Y al este, la cuenca del río Blasillo-Tonalá. A esta reducida región de aproximadamente 12.000 kilómetros cuadrados se le conoce con el nombre de Área Metropolitana Olmeca.
Bueno, pues en esta cálida región del Golfo, aproximadamente en el año 1200 antes de Jesucristo, ocurrió lo que tal vez haya sido el momento más importante de la historia antigua de México. Surge entre los pueblos del preclásico uno que con el tiempo daría un gran paso y junto con otros pueblos contemporáneos llevarían a Mesoamérica a la civilización. Se trata del pueblo olmeca. Por cierto, olmeca significa habitante del país del hule. Veamos esta tabla cronológica y localicemos en el tiempo la etapa en que se desarrolló el pueblo olmeca. Recorriendo la columna de fechas aproximadas, está situada entre el año 1300 y el 800 a.C., en el horizonte formativo o preclásico y en el periodo medio, su lugar de origen, el Golfo de México. Ahora viajemos a través de este paisaje y que nos sirva como un testimonio del medio, de los parajes húmedos y pantanosos en donde se desarrolló la cultura olmeca. Esta abundancia de bosques que llegaba a transformarse en selva impenetrable representó un gran obstáculo para la evolución de la agricultura indígena. Este fue probablemente el reto que la naturaleza impuso a los olmecas, pero que una vez dominada a base de agotadores trabajos para limpiar la tierra de hierbas y matas inútiles, los llevó a lograr el éxito. La agricultura entre los olmecas consistía en la célebre trilogía maíz, frijol y calabaza. Aún en sitios como Tres Zapotes se encuentra unida. Esta región tiene un enorme volumen de agua contenida en ríos, lagunas y el mar. Lugares donde abundan los peces, mariscos, tortugas y una gran variedad de aves acuáticas. Esta riqueza fue una de las bases de la alimentación del pueblo olmeca. A causa de la humedad, no se ha podido encontrar hasta la fecha restos de animales de caza o domésticos. Sin embargo, se considera que pudieron ser de caza el venado, el tapir, el jabalí, el jaguar, el mono, el pato silvestre, el tlacuache, la iguana, el armadillo, el faisán, perdices y aves menores. Y de los domésticos, el perro, el guajolote y probablemente la abeja real. Por las mismas razones de humedad, no se han podido encontrar en los entierros olmecas un solo esqueleto que señale cuál era el tipo físico de esa gente en el área metropolitana. Por lo tanto, únicamente podemos reconstruirlo observando estas esculturas de barro, piedra y jade, sin asegurar realmente que así fueran. Es decir, bajos de estatura, cuerpos bien formados, aunque tendientes a la obesidad, braquitipos de cabeza y cara redondeada, mofletudos con nucas abultadas, ojos oblicuos y abotagados, con pliegue epicántrico, nariz corta y ancha, boca de labios gruesos y comisuras hundidas, mandíbulas potentes y cuello corto. Acerca del vestido, los hombres ya usaban los taparrabos, sencillos de varios tipos, rara vez con las puntas decoradas. En ocasiones llevaban un faldellín sujeto por una faja con broche, pero sin delantal, y también una especie de túnicas o capas. Estas características están representadas en las figuras olmecas y en algunos de sus monumentos de piedra. Las mujeres solo usaban falda y cinturón, rara vez se representan sandalias, y es muy posible que la gran masa del pueblo anduviera desnuda en la vida diaria. En cuanto a los tocados, son muy complicados y deben haber utilizado para hacer los telas, materiales semiduros como el cuero o carrizos. Van desde el sencillo turbante hasta lujosas composiciones que deben haberse usado en algunas ceremonias. También se puede observar el uso de verdaderos sombreros con alas adornadas, con borlas o cuentas pendientes, como la figura que aparece en pantalla. De los adornos se dice que eran mucho más complicados que el vestuario. Ya usaban joyas en jade, piedras y barro. Los pendientes son muy variados, de formas abstractas o realistas, como colmillos de jaguar partidos por la mitad o bien partes del cuerpo humano. Manos, piernas, dedos, orejas, mandíbulas de animales o colas de mantarraya. Muy notables son los pendientes de espejos de magnetita o de ilmenita.
Al principio mencionamos los límites donde se desarrolló la cultura olmeca. Bien, ahora señalaremos 3 de las principales urbes que nos ayudarán a entender su historia: La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes. Los olmecas construyeron su sitio más importante en La Venta. Allí encontramos Edificios ceremoniales formando un rectángulo irregular con la pirámide principal hacia el centro y montículos y monumentos tanto al norte como al sur. La estructura más grande es la pirámide construida de barro acumulado con aproximadamente 128 metros de diámetro, 31 metros, 40 centímetros de altura y una masa calculada en 100.000 metros cúbicos. Su forma es parecida a un molde de gelatina, como se puede observar. Al sur del patio ceremonial se encuentra una pequeña plataforma rodeada de columnas de basalto. Las plataformas o bases son sólidas, excepto las que contienen una tumba. También vemos que una de las pirámides es escalonada. Los olmecas rara vez usaron piedra en la construcción de sus edificios, ya que no existía en su región. La empezaron a usar cuando su poder político fue lo suficientemente importante para poder traerla desde lejos. Los monumentos del área de La Venta indudablemente están colocados de acuerdo con una planificación rigurosa, llevada a tal punto que a lo largo de la línea central forma el eje de la ciudad. Los olmecas sepultaron las ofrendas, los entierros y los famosos pisos de mosaico representando caras de jaguares. Todo se tapó en cuanto fue colocado, lo que le da una calidad de ofrenda ritual. El eje de La Venta no es una calle, sino una línea imaginaria que corre de norte a sur, con una desviación de 8 grados al oeste y da la idea de un conocimiento astronómico y de un avanzado ceremonialismo. La religión mesoamericana fue politeísta, esto es que adoraban a muchos dioses antropomorfos con figura semejante a la del cuerpo humano, asociada al culto de fenómenos naturales como el sol. Pero entre los olmecas el culto principal se dirigía al jaguar. Hasta los propios altares tenían la forma de ese animal dios. Este altar olmeca, como la mayoría de los encontrados, contiene relieves en los ángulos y uno o más personajes en la pared central. La forma de la piedra es rectangular monolítica. En los altares olmecas predomina normalmente el jaguar, y acaso su función, más que para sacrificios, consistía en servir de trono a los jefes que tenían una misión religiosa. La figura que vimos representa a un sacerdote cubierto por una piel de tigre, y en el relieve observamos a un sacerdote rodeado por una serpiente, que junto con el águila o el murciélago alcanzaron un simbolismo fantástico entre los olmecas. Pero si algo ha perdurado de los olmecas y nos permite hablar de su civilización, es su extraordinaria escultura. Las más importantes esculturas olmecas pueden dividirse en las cabezas colosales. Hasta la fecha se sabe de 16, 4 en La Venta, 2 en Tres Zapotes, 9 en San Lorenzo y 1 en El Vigía. Tienen 1,60 metros de altura y nunca tuvieron cuerpo. Sin tener la seguridad de cuál era su verdadero significado, se ha dicho que son retratos levantados en honor de jefes muertos o que representan dioses. Los altares, de los que se conocen 11 en San Lorenzo, 7 en La Venta, 1 en Laguna de los Cerros y otro en Potrero Nuevo. Las estelas se conocen 5 en Tres Zapotes, 8 en La Venta y varias en otros sitios. Las hay que miden 1 metro como el monumento 19 de La Venta, hasta 5 metros 31 centímetros como la estela A de Tres Zapotes. La estela que observamos en pantalla es de superficie lisa y pulida, y en ella aparece el relieve de 2 distinguidos personajes, apenas insinuados por finas líneas.
Las figuras humanas. Se conocen más de 20 estatuas de figuras humanas. Casi todas representan hombres desnudos, salvo que a veces visten un maxtle o llevan un cinturón. Alguno usa casco, collar y pectoral. Por lo general están sentados con las manos descansando sobre las rodillas o sobre las piernas. Es poco frecuente que las tengan sobre el pecho o a los lados. De sus implementos de trabajo podemos observar que la mayor parte de las hachas eran lisas y de uso necesario en la vida diaria. Algunas pasaron a ser objeto de culto. Las hay desde lisas con grabados a los lados hasta las que fueron esculpidas con una figura de hombre jaguar. Los olmecas eran grandes escultores y probablemente fueron los primeros grandes organizadores de lo que sería la sociedad mesoamericana. Pero entonces, ¿qué fue lo que los olmecas legaron a las civilizaciones clásicas? En primer lugar, un sistema de escritura y un sistema calendárico con su año religioso de 260 días y su año civil de 365 días. El mito Quetzalcóatl y una religión formal representada por un dios de la lluvia o del agua. El juego de pelota ritual y deportivo, los objetos rituales conocidos con el nombre de yugos y la creación de estelas o monumentos conmemorativos. La cultura olmeca es considerada como una cultura madre, que dio lugar posteriormente a otras culturas como la maya, la zapoteca, la totonaca, la huasteca y la teotihuacana. Bien amigos, es así como llegamos al final de este programa. Hasta pronto. Casi todos los juegos que conocemos los aprendimos de nuestros hermanos y amigos un poco más grandes. De eso trata el siguiente reportaje. Los juegos se transmiten de generación en generación. Así es como han llegado hasta nosotros los entretenimientos que disfrutaban nuestros bisabuelos, abuelos, padres y hermanos mayores. De esos, hay juegos encaminados a desarrollar determinadas habilidades. Hablemos, por ejemplo, de la rayuela, La cual seguramente aprendimos desde muy pequeños por haberla visto jugar a los mayores y continuamos practicando como pasatiempo. pues con la rayuela estimulamos la habilidad para lanzar la moneda, además de que adquirimos tino. Estas habilidades las vamos mejorando según el tiempo que practiquemos. Otro caso es el del tradicional valero. Con él, logramos destreza y coordinación de movimientos con las manos. Además, trabajamos nuestro sentido de la vista. Otros juegos de habilidad son el del yo-yo, con el que algunos alcanzan gran maestría en determinadas suertes. No podemos olvidar las legendarias canicas, con las que se juegan tantos y tantos juegos. Tampoco podemos dejar de lado la perinola o pirinola, como muchos la conocen también, y el trompo. Muchos de estos juegos